presente una bomba esto debe tener un clic ahí. ¿Lo te dio el video? Perfecto. Pero no importa. Ahí, ¿puede ser? Si se colocara el video, este fue los inicios, digamos, cuando empezamos a aplicar. Si ustedes me van siguiendo con la imaginación, es una bomba de un pacientito chico de 5 o 6 kilos, la parte está completamente monitorizada. Estos pacientes con hipotermia, recordemos, bicerebral, esplenico-renal, ¿ya? Y estamos dando una bomba de roller, el oxigenador está bien apegado, digamos, a la mesa, lo tengo muy arriba, en la cual, si ustedes se dan cuenta, ahí tenemos un flujo de 800 ml, por acá el paciente lo tenemos a 20 y algo grados, 20, 23 grados. A todo esto puede dar algunas indicaciones, cómo lo podemos hacer, cómo lo hago. Acá tenemos, aquí les voy a aplicar 20 ml minutos CO2 a la mezcla para poder tener un CO2 en la cual va a salir el monitor. Y uno permite, digamos, ahí ponen un clic por favor para y ahí estoy manejando el fase. Si ustedes ven la PCO de 48, la PO de 210, entrega consumo, saturación arterial, saturación venosa, hematocrito. Esa es la forma más o menos de hacerlo, porque de otra forma uno no lo podría hacer, de otra forma no existe cómo hacerlo, porque a pesar de que esto está escrito hace mucho tiempo atrás, que uno en la práctica de repente se deja guiar porque bajando en el flujo de gas uno lo consigue, no es tan así, la práctica no es tan así. ¿La siguiente? Sí, para avanzar a la siguiente nomás, por favor. Entonces, volvemos a recordar lo mismo, estos son algunos tips para poder manejarlo, les puede servir la gente que hace pedagogía y que lo lleva. ¿Se lo pone o no se lo pone? Y los perfusionistas de nosotros nos lo dicen, sí, aumenta la perfusión miocárdica, sí, aumenta, disminuye la poscarga, pero ¿qué pasaba? Que un litro a veces no nos alcanza, y no puedo más de un litro, entonces, no. El shock fue claro, se morían igual. Entonces comenzamos a ver otros estudios donde nos decían, hey, pacientes que tienen enfermedad renal crónica, lo más seguro que vayan a irle mal. Pacientes que hacen un daño vascular, posiblemente también les vaya a ir mal. Entonces, comenzamos a dejar. Cuando yo me formé en anestesia general y en la operación de cardiovascular, era un dogma, o sea, no se comenzaba una bomba sin un balón de contrapulsación. Hoy en día, hasta los mismos perfusionistas dicen, balón con que no. Pero entonces, ¿qué otra cosa teníamos en mi institución? Era lo que estaba en el estudio Recovery 1. El estudio Recovery 1, entonces nos hablaba de Impela. ¿Por qué? Bueno, ya estamos hablando de 4.5, 5 litros. Bien, pero aquí hay un problema. Yo estoy en contra de poner Impelas con ultrasonido. Si lo voy a poner, tengo un factor de riesgo. He utilizado ciertos microgramos de fenilefrina. Yo trato de no utilizarlos. A veces. No más de eso, ¿verdad? No más de eso, sí, no más de eso. Yo los trato, nosotros no los utilizamos casi del todo, muy poco. Volviendo a algunos principios básicos. Vamos a la ley de Ohm nuevamente. Flujo, ¿verdad? Es directamente proporcional al gradiente de presión e inversamente proporcional a la resistencia. Si ustedes agregan un vasoconstrictor, van a aumentar la resistencia, van a aumentar el gradiente de presión, ¿cierto? Pero a expensas de una resistencia. Porque los receptores alfa 1 sobre todo se encuentran a nivel de arteriolas. Y como todos sabemos, las arteriolas se encuentran previo a la microcirculación, previo a los capilares. Entonces, si ustedes producen vasoconstricción a expensas de aumentar el cierre de las arteriolas, aunque tengan una presión apropiada, no significa que van a tener parámetros de perfusión apropiados. Entonces, muchas veces uno, no sé si les ha pasado que se les ha ido, hace mucho tiempo me pasaba, ya casi no, gracias a Dios, porque no utilicé bombas constrictores, pero en la escuela vieja que se utilizaba más, que se les pasó de fenilefrina, cuando se usaba en Costa Rica hace mucho tiempo, no sé si siquiera el señor era profesionista, se usaba Adamine. ¿Sí? Okay. Yo soy anestesia. Entonces, era un potente vasoconstrictor y la presión se iba arriba. ¿Y qué tiene que hacer uno en bomba? Bajar el flujo. La presión apropiada o alta, el paciente sin perfusión. Entonces, presión y resistencias no son sinónimos de perfusión tisular. Y es una cosa que tenemos que tener. En términos de cuándo utilizar, objetivizar el uso de nuestros vasoconstrictores. Entonces, bueno, ¿qué hacer ante una vasoplegia en bomba? Aquí tenemos las diferentes opciones de fármacos
Me gustaría escuchar cuál es la elección de fármacos de primera línea ante la aparición de una vasoplegia. Específicamente, César, ¿qué opina usted de aquel que usa adrenalina durante la circulación extracorpórea, que lo he visto como fármaco vasoconstrictor? Las guías nos dicen no está del todo recomendado, el de elección propiamente sería Nore, ¿sí? ¿Ya sopló? Porque propiamente, bueno, no tenemos el efecto que estamos buscando, ¿sí? Entonces estamos escalando innecesariamente a un score inotrópico no requerido. Y esa hiperfiltración de albúmina pues se asocia a lesión renal aguda. Sobre eso sí hay algunos estudios. Y a nivel cerebral, si la bomba es larga, pues se podría producir algún grado de edema cerebral. Así que la albúmina generalmente no la utilizo, por lo menos en circulación corpórea. En ECMO sí la utilizo, pero en circulación corpórea de la respuesta inflamatoria mayor por el contacto aire-sangre y todo lo demás, pues no la utilizo. Y es interesante porque la literatura más o menos anda como 50 y 50. Hay una revisión del Critic Care específicamente de albúmina y no hay ningún criterio emitido al respecto de esto en cirugía cardíaca. No la desaconsejan, pero no es evidencia 1A. Pues ahí, pues esto va para una charla, pero quería escuchar el criterio de los compañeros. ¿En estado de vasoplegia? Hay revisiones que el calcio ayuda en muchos aspectos, para la salida de bomba, para contrarrestar el efecto de la protamina, etc. El calcio al final es el electrolito más importante en la contracción, en tanto cardíaca como de los vasos sanguíneos. Entonces, fisiológicamente debiera tener un efecto primordial. De que está evidenciado, de que tenemos que darle, disminuye la vasoplegia, no, eso no está demostrado. ¿El uso de esteroides en pacientes con algún riesgo de respuesta inflamatoria, sí o no? ¿Qué usan? Bueno, los adultos, hablando propiamente de adultos, sí utilizamos metilprednisolona, pero en el protocolo de pediátricos es muy controversial y ya no estamos utilizando esteroides de primera elección. En los adultos sí, son iniciados. ¿Qué dosis, César? Metilprednisolona, pues, dosis altas, 20, 30. Opa, sí, alta. Bueno, aquí el público dice que sí. Esto es idealmente, los esteroides lo usan para todo. Es uno de los fármacos más analizados probablemente en el contexto de la cirugía cardíaca. Pero bueno, lo cierto es que esto sigue siendo controversial. Hoy en día no tienen ningún papel, excepto en casos de insuficiencia suprarrenal, que son relativamente poco frecuentes de ver en el contexto. Sí, nosotros también hacemos glicemias cada 20 a 30 minutos durante toda la perfusión. Mantenemos la glicemia alrededor de 150, ¿verdad? No más bajo que eso. Y con esto también es importante, con el asunto de los esteroides, nosotros también utilizamos esteroides, metilprednisolona, pero no lo utilizamos en pacientes diabéticos por las consecuencias que pueden tener en la hiperglicemia en el postoperatorio, con infección external o otros tipos de infecciones y eventos adversos por la hiperglicemia. Entonces, en esa población no lo utilizamos. Y con respecto también a una acotación rápida sobre el calcio, el calcio lo utilizamos solamente después de que soltamos el clamp y el paciente ya se ha reperfundido. No lo utilizamos durante la SEC, durante el arresto micárdico, porque parte de la sangre, los que utilizan cardioplejia sanguínea, toman esa alta concentración de calcio y como ustedes saben de la historia de la cardioplejia, las concentraciones altas de calcio producen contractura micárdica, stone heart exactamente. Entonces no lo utilizamos durante SEC prácticamente nunca, excepto que el calcio iónico esté por debajo del 0.85. Y sí o sí los vasopresores nos elevan los niveles de glicemia, recordar esto. Pregunta importante aquí sobre el manejo de la temperatura. De estos pacientes, o cuál es la experiencia que ustedes tienen en esta identificación de los pacientes, porque no son el paciente clásico que entra descompensado a sala de operaciones, ¿sí? Entra más o menos en término medio y que su hemoglobina glucosilada bajó en el último mes y solo para poder entrar a cirugía. Pero ya esos pacientes son los que a la larga van poco a poco teniendo problemas en la microcirculación, la excreta urinaria y todo lo que se va desencadenando. Nosotros tratamos siempre de compensar a los pacientes, excepto que sean emergencias. Y eso tiene razón, los pacientes actualmente llegan muy descompensados, sobre todo post-COVID, ¿verdad?
Entonces siempre tratamos de compensarles todo lo que podamos, ¿verdad? Desde hemoglobina glicadas, hemoglobina, electrolitos, todo lo que antes de llevarlo a cirugía. ¿Algún otro con algún criterio? Estoy un par de minutos. Bueno, si bien es cierto que esos son los pacientes selectivos, que los que nos llegan y alcanzamos a compensar, también tenemos que tener la otra parte, aquel paciente que llegó de urgencia, que llegó sincopiado, que no tienes un antecedente precisamente con estos factores predisponentes y que no hay un tiempo adecuado para poderlos controlar. Esos pacientes sí hemos observado, al menos en mi experiencia, ¿sí?, que tienen mayor complejidad para propiamente desarrollar síndrome vasopléjico en bomba. Y hay una correlación, no pudiera yo decir qué porcentaje de estos pacientes salen con un score inotrópico más elevado, más alto del POSEC. En cuanto a lo que vienen siendo las salidas de bomba, en estos pacientes en un porcentaje un poco, considero yo, bajo, 30-40%, más o menos, ¿sí? Tienes una salida de bomba muy lenta, como yo les... Voy a atrapar Entonces, si se dan cuenta, la máquina en Colombia hay varias performance. Entonces es simplemente la misma performance, pero para versión high-tech. Entonces tienes tus dos sets, el de bomba, el del campo, y ahí lo van a ver ustedes. Aquí hay algo que, de acuerdo al hospital, hay gente que le gusta utilizar Blake para entrada y para salida. Hay gente que le gusta poner cánulas arteriales. ¿Por qué? Porque ellos mencionan que el jet que genera la entrada debe de ser un jet fuerte que pegue a la cavidad peritoneal. Entonces tienes que tener unas cánulas de entrada, unas cánulas de salida, tienes que tener termómetros en la cavidad peritoneal, pasas tu kit a la mesa, pasas tu kit a la bomba y los armas por separado. Y aquí algo muy importante es el equipo de seguridad del perfusionista, y debes de tener un circuito de backup. ¿Qué es lo que deben de estar ahí en setup? Bueno, hay gente que hace... ¿Qué estás utilizando, Marcita, para tu high-tech? ¿Solución de diálisis o estás... y por ahí, ¿qué estás utilizando? Tengo pocos casos hechos, estamos recién empezando, y viene un oncólogo que me da la solución, que le pagan. ¿Pero utilizas suero líquido de diálisis peritoneal? Sí, yo entendí. Porque yo me he encontrado que ha habido algunos grupos que están utilizando solución fisiológica, pero la concentración y la osmolaridad y todo eso es bien importante. Debemos únicamente de estar manejando solución de diálisis peritoneal. Creo que solución de diálisis. No es fisiológica. No fisiológica. Y aquí la parte importante es que tengamos que checar el grado de concentración de glucosa que tenga ese suero peritoneal. ¿Por qué? Porque guantes, careta, gogles, si es posible, tus K95, básicamente. No, doble guante y son de látex. Ahora que, pero lo que debas de hacer, tú tienes un sitio de inyección, tienes un sitio de inyección en el circuito y tú vas a poder suministrar. De preferencia lo deba de hacer la enfermera del central de mezclas, y muchas veces uno termina. Entonces tener doble guantes y te los quitas. Entonces aquí la otra parte importante es que la temperatura deba de estar 25 grados, que lo vamos a ver en unos minutos, a los 28, 30, 32 grados, pero es un latido que permite que el corazón funcione de manera más eficiente y que funcione más fisiológicamente. Y miren, a pesar de que el corazón está latiendo, el cirujano está interviniendo, todos los vasos del cuello pueden entonces recibir el flujo. Siempre recordemos aspirador o veno izquierdo funcionando, y miremos las variables hemodinámicas. ¿Cómo se ve en un monitor? En un monitor se nos va a ver una actividad cardíaca.
25.1 grados centígrados de temperatura nasofaringea, miremos que puede tener unos latidos ectópicos y empezar a responder ese estímulo miocárdico a la entrega de oxígeno, pero a 25.3 miremos que viene a ser un poco más estable. No todos los pacientes se comportan igual, hay unos pacientes que fibrilan y en la fibrilación recibimos, o ahorita tomamos la foto de lo que era, cuál era el consumo, un corazón vacío, un corazón hipotérmico y un corazón que no está haciendo un trabajo. ¿Cuál es el consumo que se tiene? Mínimo. El grupo del Dr. Martins no interviene la fibrilación farmacológicamente, se deja que se ceda a medida que vamos retornando la temperatura corporal. Nos vamos a extrapolar en ex vivo, en las técnicas que estamos utilizando actualmente, en la preservación de cardíaca. También entonces ya están aplicando estas técnicas para disminuir la injuria de reperfusión, para mejorar el metabolismo y el lavado de los metabolitos y para reducir el edema. Voy a pasarlo rápidamente. ¿Y por qué? Los principios básicos de todo esto son: el corazón no lo debemos ver solamente como bomba, el corazón siempre se puede. Siempre que nosotros tenemos una alteración cardíaca o paramos el corazón, vamos a generar una hipoperfusión y una posible congestión venosa mediada por mecanorreceptores, por un estímulo del sistema nervioso simpático donde se liberan las catecolaminas y células que son cardiotóxicas, pero también los péptidos natriuréticos, las endotelinas, la neprilicina y la cromogranina, que hacen sus efectos a nivel no solo del corazón, sino de órganos y los vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué ventajas tiene la conservación por la perfusión miocárdica continua? Expansores pneumáticos, cristales, etc. Y pues el pulmón es uno de los órganos que nos va a agradecer esta intervención, dada la fisiopatología pues, de la bomba, más las intervenciones que nosotros hacemos. ¿Esto donde lo vemos? Como mejoría en la microcirculación y por supuesto documentando pues, la microcirculación. Miren que esto fue creo que lo presenté. Esas son cosas que hay que evaluar y ponerlas a disposición de nuestros pacientes y de nuestra sabia decisión, porque finalmente somos nosotros los que estamos evaluando y viendo cómo está la evolución del paciente. Entonces, midiendo todos estos marcadores, llegamos a la conclusión pues, de que sí nos estaba dando resultados del intensivista, de las enfermeras, y quiero presentárselo. Con el permiso de ustedes me voy a bajar, porque es que yo aquí me está animando. He tenido una fractura de clavícula cuando tenía 15 años, era lo único relevante, y un diagnóstico en otra institución. Chayo hace transporte, hace ECMO y hace transporte en ECMO. Después de esta colocación del ven, entonces se le hace nuevamente ecos, placa, y hay la presencia de un derrame pleural. Se lleva a cirugía para retiro del ven el 30, y ya en ese momento, como teníamos el derrame pleural, no había signos de taponamiento, entonces no se... Después no va a ser fácil conseguir una buena presión arterial porque va a dilatarse mucho, va a necesitar más flujo, va a tener más facilidad de que cierta válvula aórtica. Entonces eso me parece una cosa importante, que es algo muy urgente de hacer por otro lado de la y según mi opinión, pero si uno incluso lo ve en modelos de simulación como Harvey, se dan cuenta que no sirve del nuestro y la práctica clínica tampoco, y se van a ganar otra isquemia de la otra extremidad además, así que yo por lo menos no lo estoy usando. Pero también hay un montón de centros que lo usan. Eso con respecto a la visión del paciente, ¿no es cierto? Del paciente único. Pero desde el otro lado, en Chile nos ha pasado y estamos re incómodos como Comisión Nacional de ECMO, de que hay pacientes con miocarditis muy jóvenes, no sabemos bien la etiología, pero probablemente miocarditis viral, pacientes de 30, 25 años, que se han muerto el último tiempo porque nos han avisado extremadamente tarde, muy parecido a este caso. Nos avisan 24 o 12 horas después cuando el paciente ya está francamente en anuria o muy olímpico y ya está con daño de órganos terminales. El paciente que ya entra en difusión de órganos terminales tenemos media hora, una hora para levantarlo, siempre. Entonces ya 12, 24 horas después el daño es tremendo.
Entonces, lo que estamos tratando de trabajar, y de hecho lo vamos a proponer ahora a nivel ministerial, es un esquema de manejo de pacientes en donde tomamos mucha idea de Leonardo de que no esperar los parámetros de la PAPI ni el CPO, sino que basta con el llenado capilar, con la sospecha, con una eco transtorácica si es que hay, para iniciar el protocolo. Y eso significa que dar aviso precozmente para ir a rescatar a su enfermo sin que tenga tanta duda de oxígeno. De nuevo, acuérdense, los pacientes con choque cardiogénico son mucho más que los pacientes con falla respiratoria catastrófica cardíaca, pero además tienen una ventana de tiempo completamente distinta. Si lo vamos a hacer, tenemos que hacerlo luego. Es un poco como el SPR, si lo vamos a hacer, hágalo antes de una hora. El choque cardiogénico será en 2 horas, pero no es más. Si no, el paciente no se lo puede después, y la mortalidad acaba siendo alta. Entonces, mirado desde el punto de vista de salud pública, lo que tenemos que hacer es concientizar a la gente a que tenemos que hacer algo que sea apropiado para el paciente en ese minuto. No siempre es el ECMO, ¿no? Puede ser el balón, puede ser el Impera, no sé, el balón es súper controvertido, pero que tampoco se puede generalizar a todos los choques cardiogénicos, porque no es lo mismo un paciente de choque cardiogénico con infarto que un paciente de choque cardiogénico con una CID, donde el balón sí podría tener alguna razón de ser. De nuevo, creo que lo que nos falta todavía es concientizar incluso a los centros que tienen experiencia de que si lo vamos a hacer hay que hacerlo luego. Y nos pasa en todos lados. Todavía tenemos pacientes con mucho de oxígeno en el hospital que trabajo ahora y se nos pasó 12 horas. Y eso me tuvo con sangre, con el paciente con mucha inflamación, sangrando por todos lados. La verdad es que pagamos un precio que no había marcado. Esto nos pasa a todos. El alto costo de estas tecnologías a veces limitan mucho su aplicación. ¿Qué otras, quisieras comentar, qué otras opciones tenemos para descomprimir ventrículo izquierdo en las situaciones del aumento de la poscarga por el ECMO? Sí, gracias por la oportunidad y por la invitación. Bueno, básicamente, como lo has mencionado, al menos en Costa Rica, por ejemplo, intentar colocar un impeller que no tenemos, pero hemos hecho las averiguaciones, hay quien eventualmente lo represente y lo traiga. Un impeller nos costaría $65,000 en Costa Rica. Entonces es incomparable para nosotros. Y 65 meses es inaceptable y no podemos costear eso. Aparte de eso, para los que no conocen, imagino que todos conocen, pero Costa Rica es 95% de la medicina de seguridad social. Entonces no estamos bollantes en dinero como para poder decir impela, sirve y le sirve a todos, y impela, perfecto. Es una muy buena opción, hay suficiente literatura al respecto, pero para las realidades latinoamericanas, como acabas de decir, no es una opción viable, por lo menos en nuestro caso. ¿Cuáles son opciones viables? Y en esto no es que difiero, pero sí hay un margen de mejora eventual inicial en el paciente que depende de la severidad, Rodrigo, y es lo que ha publicado la PG, por ejemplo, con los pacientes que ventean con balón. Evidentemente, como primera opción, y tal vez es menos invasiva, que es periférica, etcétera, el balón, si te funciona, perfecto. Sin embargo, eso obliga a estar encima del paciente a estar viendo el NIRS de ambos miembros, de que no haya isquemia, y estar evaluando al paciente. Es una terapia enzimática que está encima de él, y hay que repetir el eco cuantas veces sea necesario. El eco en cuidado intensivo es prácticamente ya sustituto del estetoscopio. Y cada vez que auscultamos un paciente, ahora cada vez que volvemos a ver un paciente porque le pusimos una licota de volumen, porque hicimos cualquier intervención, va con eco. Es decir, la valoración de eso que estamos tratando de lograr y de monitorizar lo que estamos haciendo, si logramos descomprimirlo o no con el balón, debe ser inmediata y debe ser continua. Porque de ahí en adelante lo que probablemente, si falla, que hay una gran porcentaje de los pacientes que fallan, sobre todo los que son muy severos en este espectro de severidad, los leves probablemente les vaya bien, los más complicados, pero los más complicados en el espectro probablemente no vayan a beneficiarse del balón y sí necesiten, como decía Rodrigo, de una
una descompresión con un venting que igual es por función, con una toracotomía. Hay que montarse en la misma carreta con los cirujanos y decirles, mira, necesito que me pongas un venting. Las otras opciones, yo particularmente no las hacemos, así que se hace un agujero en el ventrículo izquierdo o en atrio, en el septo ventricular o en el septo interatrial, de manera con hemodinamista. Generalmente no lo hemos hecho, pero supone además que luego vas a tener que volver a arreglarlo si no es que es un paciente que eventualmente vas a trasplantar y que entonces el órgano no lo vas a tomar y no vas a tener la otra, no importa el lugar que le hiciste, la intención era otra. Y es básicamente, pero para la nuestra realidad yo creo que me quedaría, y es lo que tenemos a mano, es básicamente el balón inicialmente y rápidamente, si esto no funciona, eso es un venting quirúrgico, lo que tenemos a mano, o convertir también a ese paciente en algo, en una asistencia ya centralizada o con un oxyelva. Perfecto. Si ha habido otras alternativas, ¿no? Como es el Rashkin o la septostomía en cateterismo, y la otra es algunos grupos en América Latina han estado haciendo pequeñas mini toracotomías para ir a ventear la aurícula izquierda directamente y a mucho menor costo que Impella. Sin Impella es 3 o 4 veces más caro que poner ECMO. Bien, la otra pregunta, Juan Blanco, cánula de Baclow o con el catéter de reperfusión distal. ¿Qué nos podrías decir en Europa? ¿Cuál es su experiencia? Pues, a ver, esto es algo que hay bastante discusión acerca de las cánulas de Baclow. Sí que inicialmente por parte de la industria se han propuesto como una alternativa muy interesante, porque al final solo tienes un punto de diserción y eso facilita mucho la colocación. El problema es que, por lo menos en mi centro, no somos muy partidarios de su utilización por el riesgo de desgarro en la retirada. Hay cierto miedo respecto de eso y de hecho hay pocos centros en España que utilizan la Baclow. Lo que para nosotros es nuestra práctica habitual es, para empezar, solemos evitar el FEM-FEM, solemos volver generalmente por arriba, pero en los casos de FEM-FEM, sobre todo en el shock cardiogénico, que no te deja otra opción, a tener el Lucas comprimiendo y todo esto, el mismo vaso que nosotros canulamos hacia arriba para devolver, a muy pocos se hace una canulación semi-Settinger, es decir, abrimos y exponemos vaso, se canula con una cánula hacia arriba para devolverlo al paciente y en ese mismo vaso, con una cánula hacia abajo, un introductor de 8 French, 9 French si hay posibilidad, con un conector hacia el luer de la propia cánula. Y bueno, a partir de ahí lo que se hace es seguir con un medidor de estos de oximetría regional y hasta la fecha no hemos tenido ningún problema con la perfusión del miembro. Sí que es cierto que en ECMO arterial con canulación femoral, inicialmente en nuestro programa que empezó en 2010 hubo algún problemilla, pero todos esos problemas se acabaron en el momento en el que empezamos a poner cánulas de reperfusión, porque inicialmente no las poníamos. Pero poniendo ese tipo de introductor, que es un método muy barato, infinitamente más barato que la cánula Baclow, aunque bueno, ahora que nos van a discontinuar las cánulas de todos los fabricantes, todas las cánulas que eran baratas eran una maravilla, parece que van a desaparecer con la crisis de plástico. Probablemente no haya tanta diferencia entre la Baclow y una normal, pero hasta la fecha sí que nos está siendo una solución más efectiva. Muy bien, muchas gracias. Thais, quisieras, el técnico es perfundir los órganos en general, pero con mucha frecuencia buscamos un número en cuanto al flujo, en cuanto a la presión arterial. ¿Quisieras hacer algún comentario acerca de eso? Claro. En nuestra pequeña experiencia que tenemos aquí en Panamá, tenemos 6 casos de los cuales hemos tenido 4 casos de menor arterial, pacientes en shock cardiogénico con cardiotomía. Para nosotros siempre es muy importante
cumplir las metas que se relacionen con el metabolismo del paciente, como bien nos lo han enseñado nuestros maestros. Centrarnos en un número, como hemos aprendido en el día de hoy y hemos aprendido en todas las clases, no es la clave. La clave está centrarnos en cómo vemos clínicamente a nuestro paciente. Hoy hemos hecho mucho énfasis, Leonardo ha hecho énfasis muchísimo en todo lo que tiene que ver con el choque arrítmico, con regresar a la clínica, con evaluar a nuestro paciente integralmente, desde la cabeza hasta los pies. Ciertamente tenemos muchos aparatos para monitorización y de manera no invasiva que nos dan muchísimos números, pero es muy importante, en conclusión para mí, en general, regresar a la clínica, porque los números están escritos, los podemos tener en una tablita, pero siempre observar al paciente. Solamente quería mencionar una experiencia que tuvimos con las cánulas y que sé que ustedes me van a hacer algún comentario en especial. A pesar de tener cánulas de reperfusión en nuestros pacientes, de haberlos colocado, hemos tenido 2 casos que nos han hecho una neuropatía del enfermo crítico. Y pues para mí es muy importante los comentarios de ustedes en este aspecto porque quisiéramos mejorar esto. Hemos utilizado NIRS en estos pacientes y apenas que le ponemos el NIRS, vemos cómo sube. Cuando le ponemos la cánula de reperfusión, apenas que ponemos NIRS, sabemos que el número está elevado, ¿no? Que está bien. Pero me gustaría escuchar sus comentarios acerca de esto porque nos ha pasado en 2 ocasiones. No sé si ustedes tienen algo que igual. ¿En 2 ocasiones qué cosa? Neuropatía, solamente se termina. No hemos hecho 100 pacientes con tiempo posterior y anda súper bien, muy fácil de hacer. Es una pequeña incisión detrás del maniobro, no pueden hacer reputación en una pérdida de tiempo, pero la verdad es que es muy fácil de hacer quirúrgico. Se pone un tructor de 4 French, de 1, es barato, funciona muy bien. Por si acaso, digamos, alguna vez están complicados con reperfundir de la enfermedad superficial, no es la única alternativa, eso me refiero. Básicamente porque algún día le va a servir, sobre todo si el paciente ya tiene hematoma, no se quiere meterlo en la India, pero para tenerlo ahí. Como a él le pone repercusión a todo, por eso no ha tenido neuropatía. Porque la neuropatía es un signo de isquemia, ¿sí? Cuando uno pide así isquemia, si el paciente está completamente dormido y uno no detecta eso, el paciente hace, cuando están despiertos, lo que hacen es dolor inicialmente y pie caído y después hacen síndrome compartimental y eso es que ustedes lo han reperfundido un poco cuando ya hicieron algo de lesión isquémica, pero antes de que se dañen. Nosotros no hacemos reperfusión en todos los pacientes, pero extubamos muchos pacientes o los ponemos en ECMO antes de intubarlos y bueno, y evaluamos muy precisamente eso porque está claro que cuando un paciente hace isquemia en la pierna y tienen que amputarlo, se muere. O sea, un paciente de ECMO arterial que necesita amputación tiene un altísimo riesgo de morirse. Eso lo aplica en la iniciativa Shock que lidera el Detroit en Michigan. Esos son los hallazgos que encontraron, que eso multiplica el riesgo de muerte y que hay que ser muy agresivos en evitar la isquemia. Y yo creo que si uno está empezando un programa con ECMO arterial y los pacientes que uno pone están intubados y anestesiados, seguramente es mejor ser muy temprano o le pone reperfusión a todos o monitoriza con NIRS y reperfunde muy tempranamente. Sí, yo quería secundar, como decía Rodrigo, nosotros hacemos reperfusión al 100% de los pacientes que ponemos en leguminoso femoral arterial, perdón, al 100%. Pero quería hacer la acotación de que, y eso lanzo la pregunta al grupo, la mayoría de nuestros pacientes también, como decía Juan, también se han cargado con técnica semiabierta. Entonces, ¿existe una opción ahí, una posibilidad de lesión del paquete vascular nervioso, incluso de nervios? Y nosotros hemos tenido lesión nerviosa y hemos tenido lesión linfática. Y luego edema en la pierna que se ha cargado. Y entonces en eso, ahora la pregunta es, y he visto
perfusión, siempre poner la guía antes de poner la cánula hacia arriba, porque una vez que ustedes tapen el vaso con la guía, va a ser muy difícil canular hacia abajo la pulmonar superficial. Pero sí quiere ser lo que opinión de ustedes, para dónde vamos y qué tan seguro. Tengo la respuesta. El futuro y la actualidad de la punción, o sea, del soporte de arterial es por punción con micropunción. O sea, ya creo que el resto de la decisión, o sea, donde cada decisión todavía probablemente en el CPR es extrahospitalario, pero el resto ya no, incluso lo de CPR lo hacemos percutáneo, ¿no? Y porque el problema de la decisión de la piel en la femoral es que da mucha lesión del infarto, y da una infección de Hay otros 4 Hay otros casos, yo creo que, bueno, seguimos con el siguiente caso. Muchísimos dosis, muchas dosis altas de vasopresores, inotrópicos, y le habían agregado levosimendan. En el ecocardiograma transtorácico se menciona una disfunción biventricular con una fracción de eyección comprometida del 35%, un BTI en 10.2, y la válvula aórtica con buena apertura, y el ventrículo derecho con 15% de fracción de área. Una gasometría pues hace un paciente acidótico con un hematocrito en 20 y el lactato en 12.3. Se le diagnostica un shock cardiogénico secundario en síndrome de bajo gasto y recomendamos asistencia ventricular. Se coloca el paciente en ECMO venoarterial, se le realiza una canulación percutánea fémoro-femoral, una cánula arterial 17 French, venosa 23, se le colocó cánula de reperfusión de 5 French, se le coloca con un oxigenador de Maquet de 5 litros, NIL cerebral y somático, y en ese momento pues el equipo lo identificó como un shock cardiogénico post-cardiotomía. El paciente cuando se coloca en ECMO recupera rápidamente, se disminuyen los vasopresores. Su segundo día en ECMO nos presentó la complicación, presentaba aumento de enzimas hepáticas, datos de coagulopatía, aumento de la creatinina, los drenajes menor de 100 mililitros por hora, pero con aumentos de requerimientos tanto de hemoderivados como de vasopresores. Se le hace un ecocardiograma transtorácico y se diagnostica un taponamiento cardíaco. Se drena y se hace lavado de cavidad en la unidad de cuidados intensivos y se le drena aproximadamente 2.000 mililitros con mejoría. En el tercer día de ECMO consultamos a nefrología ya para la tarde. Hay flujo a través de esa válvula. Y para eso, por ejemplo, en la válvula aórtica, si hubiese estado el ventrículo en más malas condiciones y no hubiese eyectado, el mejor VEL para ese paciente definitivamente no es el VEL de punta ventrículo izquierdo, porque le extraes todo el flujo y el flujo a través del tracto salida del ventrículo izquierdo se transforma casi en cero y se trombosan todos. Entonces, en ese caso, si tuviese que comprimirlo, lo comprimiría a través de la aurícula izquierda, con una cánula en la aurícula izquierda, no es lo que más me gusta, pero puede ser, o el FOC. Pero en ese caso, si yo voy a poner un 20 en el ventrículo izquierdo, tengo que tener mucho cuidado porque si me robo todo el flujo, no lo voy a pasar por nada bien. Y si está en posición neutral, tengo que lograr una manera de lograr el flujo a través de ventral con el 20, no habría problema. Eso creo que habría que ver. Ahora, la combinación es muy válvula en general. O sea, es mala para uno, digamos, como médico, obviamente no queda otra y tú sobre el otro caso, digamos. Pero es una situación que es compleja, hay que estimular un poquito más, hay que estar más encima y eso hace también que tener un tratamiento, etc. Pero muy bonito caso. Una pregunta. Pensando en el riesgo de trombosis por la válvula, en un paciente que está operado después de una circulación extracorpórea, nosotros no le indicamos heparina, pero estaría indicado, se podría poner, no está sangrando, se le pondría heparina. Pero sin ponerle heparina le drenaron 2 litros del pericardio, ¿no? No, pues es un taponamiento cardíaco. Por el riesgo de la válvula. O sea, el iniciar heparina tempranamente en un shock postcardiotomía es muy difícil y
porque el problema de sangrado es como más grave en ese momento, ¿sí? Porque si uno tiene un paciente que continúa sangrando, uno no va a tener un flujo estable, el paciente va a estar hipoperfundido, va a tener baja precarga y va a abrir menos la válvula, ¿sí? Entonces, como que lo primero en shock postcardiotomía es estar seguro que uno tiene una volemia estable sin necesidad de transfusión continua. Entonces, por lo menos inicialmente nosotros siempre revertimos completamente la heparina y normalizamos completamente la hemostasia y garantizamos que el paciente esté sin sangrado algunas horas, 6, 12 horas. Eso a veces significa, si el paciente no abre la válvula aórtica y tiene una prótesis aórtica, o si no abre la válvula aórtica y tiene una prótesis mitral, que tiene un riesgo altísimo de trombosarse. Y muchas veces, varias veces nos ha tocado después entrar de nuevo a cirugía para limpiar esos trombos y habilitar la válvula. Pero yo creo que la prioridad inicial en la postcardiotomía es estar seguro de que el paciente va a mantener la volemia estable sin necesidad de transfusión continua. Porque si no entra en el círculo vicioso que el paciente sangra, se reponga un Cell-Saver y uno pasa el volumen y pasa el volumen y él como comienza a tener insuficiencia de drenaje y póngale uno cristaloide y diluye al paciente y diluye factores, eso es catastrófico. Entonces, nosotros normalmente revertimos y mantenemos sin anticoagulación hasta estar bastante seguros de que el paciente no está sangrando. Ahora, no, en estos casos tratamos de anticoagular lo más pronto posible, pero lo más pronto es estar seguro durante varias horas que el paciente está con la volemia estable sin necesidad de transfusión. En general, el problema de la postcardiotomía es que es un universo de cosas malas, digamos. Lo que pasa es que quizás queríamos haber presentado que el problema valvular no está por sobre lo primero que uno hace en postcardiotomía, que es no articular, revertir todo y esperar al menos 24 horas antes de empezar a articular, y ya a las 24 horas esperamos un débito mínimo por los drenajes, ¿no? Pero el problema del choque postcardiotomía, que a veces se nos olvida, el choque postcardiotomía es una mezcla de choque hipovolémico, choque cardiogénico, por eso tenemos soporte, pero además de mucha inflamación. Entonces, es la peor de las combinaciones. Y por eso lo ideal es que, si ustedes van a partir de un programa de ECMO, no partan con choque de postcardiotomía, ojalá, no a ese elijo, por ejemplo. Pero la mortalidad es la mortalidad es súper alta. O sea, uno partiendo de la experiencia va a tener 80% de mortalidad o más. Ojalá uno pudiera iniciarse con los casos más simples, miocarditis, etc. Uno elige a la enferma, pero si lo van a hacer, la verdad es que hay que hacerlo con la ventana de tiempo de indicación muy precozmente. Y ojalá que no les tome una válvula mecánica ni biológica en el primer paciente. Muy bien. Escogieron el caso más 8 de la mañana, me encuentro con mi compañero con cara de menos mal que ha venido, después de haberse pasado toda la noche con este paciente de 43 años, el cual inicialmente llega al hospital por molestias en el pecho, se asume que probablemente sea un infarto, a priori se le hace una eco así a prisa y corriendo normal y bueno, pues se le hace un electro, aparece normal, y se le hace una eco y se observa pues al final que tiene una disección completa. Se hace una cirugía de ventas de bono. Como veis en la imagen, ese ventas de bono manualmente mi jefe decide hacer una restauración de los trombos supraórticos y le toma 246 minutos de CEC con 190 minutos de clampaje bajando a 28 grados. Da una dosis inicial de Delnido más 2 refrescos de 600 y sí que me dice mi compañero a la hora de darme el cambio de este paciente que me lo llevo yo a UCI que aparecieron varias ondas P, había momentos con ondas P y él tenía dudas de la cardioplegia, pero la prisa a la hora de hacer esta cirugía pues bueno, tiraron para adelante, ¿no? Me dice que el paciente está con un coagulopático y un poquito bajo de fracción de eyección, pero bueno,
le habían transfundido bastante, llevaba inotrópicos ahí un pelín al límite y eso, se decide entregar a UCI un poco como a veces hay que reconocer que hacemos, a ver en qué evoluciona, ¿no? A las 8:30, después de haberme tomado ya mi café, decido pasarme a ver al paciente y me encuentro con que ya tiene noradiobuta, dosis altas, una presión arterial media un poco justita y un gasto cardíaco bajo, lácticos en ascenso, me lo encuentro ya en 7 de láctico y bueno, pues no veo yo mucha alegría con ese paciente ni mucha intención de hacer algo. Entonces, bueno, a mí quien me conoce en el hospital saben que soy como la tortura de la bota y empiezo a ser un poco pesado en que le hagamos una eco. Finalmente se le hace una eco, tiene una fiabilidad del 25%, segmentos bastante que no se mueven y el tabique pues, es que tampoco. Entonces, en ese momento se plantea colocar un ECMO arterial antes de que la cosa se vuelva dramática, como bien se decía antes, el tiempo en un shock post-cardiotomía juega un papel importante y en este caso pues decidimos entrar en ECMO arterial, nuestro caso el número 4 con Colibrí. Esa es la tablet que no ha venido, no la tenemos, pero bueno, es esa. Y bueno, le damos 3 litros de flujo y vemos en la eco que a pesar de no ser un flujo demasiado alto, estamos hablando de un varón de unos 70, habíamos dicho, un varón, vamos, no era un paciente pequeño, 3 litros de flujo no debería de ser demasiado problemático, sin embargo nos encontramos con muy mala apertura de la válvula aórtica y empezamos ya a ver distensión del ventrículo izquierdo del quirófano. Entonces, en ese momento empieza la discusión, ¿no? Con esta guía de los rusos y colegas, que lo primero que nos dicen es el balón, ¿no? Entonces surge la idea de vamos a poner un balón. Y bueno, pues empezamos algunos a estar poco de acuerdo con el balón, principalmente el que más quería el balón era el anestesista, quienes no estábamos tan de acuerdo con el balón éramos el cirujano y yo, y al final pues decidimos plantearnos hacer un venteo. Como se trata de un paciente joven, como se trata de un paciente con un miocardio que había sufrido bastante, nos decimos catéter apical o buscamos otro acceso, ¿no? Finalmente decidimos colocar una cánula venosa de pediatría en la vena pulmonar superior derecha para ventear a través de ella y se sacan, hacemos un arterio veno arterial y tunelizando las salidas y bueno, colocamos ese tipo de sistemas de fijación porque habíamos tenido recientemente una decanulación que es una de las cosas más dramáticas que a veces también pueden llegar a ocurrir y bueno, nos encontramos que la gente... Sí, yo quiero enfatizar dos cosas que yo considero que son la clave de este éxito es timing y venue. Y rápidamente. Hay una... Es un caso, digamos, más difícil que de Thais porque está reemplazada toda la aorta ascendente, ¿no? Con un tubo de acrón que está precoagulado. Eso es supremamente... O sea, está hecho para que se desencadene la hemostasia, ¿sí? Y una canulación periférica, si no se inyecta a través de la válvula aórtica, va a hacer que el flujo en la aorta ascendente sea extremadamente bajo, porque va a ser solamente el flujo retrógrado que va a perfundir las coronarias. Y en los Vental con ECMO periférico, si se cierra la válvula aórtica, se trombosa no solamente la válvula, sino el tubo. ¿Sí? Y pues también a veces toca entrar en tierra. El venteo, ya sea de la aurícula, llegando a través de la vena pulmonar o un foramen oval, si el ventrículo izquierdo está muy débil, va a cerrar la válvula aórtica, ¿sí? Porque está disminuyendo el retorno del ventrículo izquierdo y justamente se está descomprimiendo
Y si el ventrículo izquierdo es muy débil, se va a hacer la válvula aórtica. ¿Sí? En este caso, a veces eso ocurre porque se acoda una coronaria y realmente se vuelve muy complejo, ¿sí? El evitar que se trombose el injerto. Y en ese caso, si uno tiene un injerto sin eyección, ¿sí? Habría que cambiar el retorno del ECMO de la femoral a ese injerto, con otro injerto, con un injerto tubo a tubo, de manera que la sangre retorne y lave por encima de la válvula aórtica, y ahí tocaría cambiar el apex, en ese caso, a drenar, para que haya flujo tanto por debajo de la válvula aórtica como por encima de la válvula aórtica, cosa que es muy desafiante. Los cirujanos no están muy a favor de ponerle otro, ya tenían como 4 tubos, no sé, es decir, casos muy difíciles, pero pues seguramente también el hecho de que preservaron la eyección es muy importante cuando hay un ventro. Preservar la pulsatilidad es inclusive más importante que si solamente es una válvula. Sí, yo creo que ese factor es fundamental, ¿no? Manejar bajos flujos en ECMO cuando se tiene a un paciente con un choque cardiogénico postcardiotomía o de otro tipo, porque a todos nos gusta dar un flujo bastante bueno como para subir la presión arterial. La meta es perfundir, no el número de la presión, ¿verdad? Excelente caso. Thais, pasamos con el Jorge, con el Pongo, ¿no? ¿Cómo fue el inicio de la ventilación de esos pulmones? ¿Cuáles fueron los indicadores que os dijeron podemos empezar? Sí, como evidentemente la paciente estuvo, pues no demostrable, pero si fuera el ventilador no teníamos, lo que a veces se nos olvida que el ventilador no solo es una excelente herramienta terapéutica, sino que es un excelente monitor. Entonces no teníamos ese monitorio porque estaba fuera del ventilador. Sin embargo, parte de la clave que nos fue ayudando a decidir cuándo volver a conectar a la paciente al ventilador y ver qué tan bien lo estaba haciendo o qué tan mal, era la observación de clínica, evidentemente, de su expansión torácica, la evolución radiológica, pero sobre todo el gasto o falta de burbujeo en sus ondas, y que cada vez ocupaba menos fluido. Entonces, si cada vez ocupaba menos fluido, estaba ventilando mucho mejor, no había de otra, no había ningún cambio en el ECMO, empezó a ocupar menos fluido, y eso solo era achacable a una mejoría de su volumen minuto. Solo un comentario que me queda de enseñanza después de las pláticas de hoy, la decisión de ustedes de despertarla para también mejorar la parte pulmonar y ganar el tiempo. Bien, bueno, pues yo creo que estos 4 casos ejemplifican lo más frecuente que vemos en el soporte de vida extracorpórea con el paciente que lo requiere. En vista del tiempo, que nos hemos extendido un poco más de lo esperado y que me están haciendo algunas señales ahí que se acabó, damos por terminada esta sesión. Muchas gracias. Vista del soporte mecánico. El poder cardíaco, que es una medida muy importante, también tiene mucha relación con la mortalidad. Y aquí en la anterior les mostré y la punta de esta cánula está en la aurícula izquierda. De aquí saca la sangre, la lleva a la centrífuga y la inyecta por la femoral hacia la aorta. Es como si fuera un ECMO, nada más que está descargando el ventrículo izquierdo. Esto se llama, perdón, la aurícula izquierda. Esto se llama tandem heart. Entonces estas son las alternativas que tenemos cuando es puramente del lado izquierdo. Cuando es del lado derecho, ¿qué opciones tenemos? El impela derecho, que es exactamente lo mismo. Aquí lo que hace es la propela está aquí, saca la sangre del ventrículo derecho y la inyecta en la pulmonar. Entonces esto es impela derecho y esto alivia la falla pura del ventrículo derecho. Pues bien, y la otra alternativa es la cánula de Protec Duo. Esta es una cánula de doble lumen
que el lumen de drenaje, el que va a extraer la sangre, se posiciona en la aurícula derecha, va a la centrífuga con oxigenador o sin oxigenador y luego regresa y el lumen arterial hace la inyección en la arteria pulmonar. Entonces bypassea el ventrículo derecho y esto es lo que se llama protecto. Eso es llevarla al circuito del ECMO y regresar con una cánula de inyección, con una una venosa que ponemos a través de la yugular interna hacia la pulmonar. Y entonces hacemos este bypass veno-pulmonar. Son dos cánulas y hacen la misma función y es mucho más barato, ¿verdad? Este es un invento latinoamericano, ¿no? Muy bien, entonces estas son las alternativas para el choque cardiogénico. Aquí vamos a ver una situación en la cual tenemos un paciente en extremis y vamos a darle un soporte con ECMO. La presión aórtica, aunque sigue siendo el que más se utiliza como primera línea de manejo, si ustedes preguntan en todos los centros, un paciente que llega en choque cardiogénico, ¿qué es lo primero que se hace? Vasopasores, inotrópicos y ponerle balón de contrapulsación aórtica. Pero miren lo que ha pasado a través del tiempo. La mortalidad es exactamente la misma, con balón y sin balón. Entonces tenemos otras alternativas que utilizar. De hecho, ya la recomendación, pues el uso rutinario del balón de contrapulsación no está recomendado en el paciente con choque cardiogénico post-infarto de miocardio. Probablemente en el paciente con falla cardíaca crónica que se descompensa, sí es una alternativa, pero no post-infarto agudo de miocardio. Y bueno, Impella pues ya ha mejorado cuando se utiliza antes de hacer un procedimiento de revascularización. Midiendo saturación venosa. Saturación venosa. Si yo le pongo el flujo, como dijo Patti, voy a tratar de no ponerle mucho flujo. Bueno, yo le pongo 3 litros, por ejemplo, y veo que la saturación venosa se me sube a 70%. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos una relación entrega-consumo adecuada. No vamos a esperar que el láctico baje ahí tan pronto, porque se va a tardar horas, pero la saturación venosa sí nos va a decir el flujo. Entonces, si yo tengo una saturación venosa alta o buena, ¿qué tengo que hacer? Bajar el flujo, independientemente de la presión arterial, porque es muy común que a los perfusionistas y a los médicos nos guste ver una presión media arriba de 65. Pero si yo tengo 60 de presión media o 58 de presión media, pero tengo una saturación venosa de 60 o más, ese paciente está perfundiendo con esa presión. No necesito más flujo. Muy importante, lo comentó Patti, ¿verdad? Pero eso es nuestra guía, debe ser nuestra guía. ¿Qué pasa si tengo 3 litros en el ECMO? El paciente tiene una saturación venosa de 50% o de 48%. ¿Qué quiere decir eso? Que está hipoperfundido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Subir el flujo, muy a nuestro pesar, porque vamos a tener consecuencias de eso. ¿Qué pasa si el paciente tiene 65% de saturación venosa? Lo tengo en 2.8 litros y la presión arterial media está en 52. ¿Qué vamos a hacer? ¿Un poco más de flujo? Aporto más oxígeno. ¿Aportan más oxígeno? A ver, tenemos 65% de saturación venosa, tenemos 55% de presión arterial media.
tenemos 3 litros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vasopresores? Subir un poquito la presión. Levanten su mano los que piensan que hay que subir vasopresores. Okay. Levanten su mano los que piensan que hay que subir flujo. Levanten su mano los que piensan que no hay que hacer nada. Eso es. No hay que hacer nada. Si el paciente tiene 55 de presión media, pero tiene una presión venosa, una saturación venosa adecuada, quiere decir que el oxígeno que estoy entregando a los tejidos es suficiente y que tenemos una relación entrega-consumo adecuada. Moraleja de esto, la presión arterial en el choque cardiogénico no es la que dirige el manejo del soporte con ECMO. ¿Por qué vasopresores no? Porque vamos a aumentar las resistencias, la poscarga, que ya le estamos aumentando con el ECMO, y vamos a tener un efecto deleterio sobre el ventrículo izquierdo y sobre la perfusión. Se distiende, hay isquemia subendocárdica y el problema se continúa. Entonces, para ustedes perfusionistas es muy importante, y para los médicos es muy importante, que nuestra guía de flujo en el ECMO va a ser nuestra saturación venosa. Si nuestra saturación venosa se mantiene por arriba de 60, el lactato va a empezar a bajar en las siguientes horas. Si nuestra saturación venosa está abajo de 55, aunque tengamos una presión de 70, aunque tengamos un flujo más alto, ese paciente va a fallecer. Va a seguir aumentando la poscarga, se va a seguir distendiendo el ventrículo izquierdo y va a fallecer. Es muy importante. Acabamos de tener una paciente hace 2 semanas que tomamos en ECMO, en ICPR, en paro, la pusimos en ECMO. Estuvo más de 24 horas con una presión media entre 48 y 50. Pero tenía una saturación venosa de 65. Y llegaban los intensivistas y Norepi y vasopresina y la paciente se recuperó al 100%, su corazón se recuperó al 100% y su cerebro quedó al 100% bien. Para que vean lo importante que no es la presión, porque a todos nos gusta ver la presión para guiar nuestro manejo con el ECMO, ¿no? Entonces el flujo lo va a dar nuestra perfusión, y nuestra perfusión nos la va a indicar la saturación venosa que está en el alto. Muy bien. Creo que es todo. Como introducción, ¿quedó claro? Ya les cambió un poquito el chip. Muy bien. Lo que sigue es... Es como tener el aire del blender cerrado. Puedes ponerle 100%, que si está cerrado no hay oxigenación. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hicieron mis enfermeras? Bombonas a cada paciente de aire. Bueno, eso fue lo que hicieron. Pidieron, pero bueno, hay un tiempo de... Ya se sustituyó, se puso al blender y se le puso la presión adecuada. El último gas arterial tiene una PCO2 ya de 39. Con apenas dos, ¿cuánto tiene ya ahorita? ¿De flujo? ¿Tienes ahí? Con 2 litros ya. Y ya está con el blender. Lo demás ha pasado estable, entonces aparte de eso, en el turno de 8 horas no ha pasado mayor cosa, ha pasado estable, pero tiene una infusión de dopamina y norepinefrina que están quedando estables, está orinando bien, hematocrito bien, tiene 11 de hemoglobina, 3 de hematocrito, y ha pasado estable, entonces termina mi turno y ahora... Perdón un inciso, porque igual lo necesitáis. Si no habéis manejado nunca el Hemolife o este colibrí, acercarse un segundo, por favor. Para manejar el flujo, fijaos que hay un marcadito, reconocer que el flujo que has tocado lo desbloqueas, ¿vale? Y si tú quieres modificar el flujo... Estamos en nada de mariposa, pero no hay derrames pleurales,
no hay crecimiento de la silueta cardíaca. ¿Un eco? ¿La cardióloga me hace un eco? Ven, me hace un eco la cardióloga. Hagámosle un eco. Ok, le hacemos un eco. Y pericardio está libre, no está taponado. Sí es cierto que se ve